Bueno, buenas noches con todas, con todas. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, un espacio de diálogo que nosotros desde Octaedro como organización, como fundación, una organización que está desde 1998 trabajando en temas relacionados con la cultura y el diseño de políticas, así como la gestión de proyectos, conjuntamente con nuestro centro de capacitación que ofrece unas certificaciones en competencias laborales. Hemos organizado esta pequeña charla que esperamos también poderla transmitir eh, vía, eh, eh, vía Facebook Live. Ya les vamos a poner también el vínculo para que ustedes puedan también reenviar a sus contactos para un poco ampliar esta charla, este diálogo. Y sobre todo a partir de algo que es fundamental. De este diálogo nada va a cambiar, ¿no es cierto? De este diálogo el ministerio se cerrará igual, se fusionará con otro ministerio, pero el objetivo de esto es abrir este espacio de conversación un poco para saber por qué terminamos donde estamos, qué es lo que sucedió, qué podemos nosotros aprender. Una especie de recapitulación de lecciones aprendidas de lo que nos sucedió. ¿Sí? Nos acompañan en esta noche Oscar Betancourt y Fabián Saltos, dos colegas a quienes yo conozco y que he tenido la oportunidad de compartir en espacios tanto de gestión así también como espacios de instituciones públicas con quien he podido trabajar. Y creo oportuno para poder empezar, comentarles a ustedes quiénes son ellos. Fabián, él es un antropólogo, cientista social e investigador, y Oscar es un músico con una amplia trayectoria. Pero voy a darles el espacio a ellos para que ellos también se puedan presentar a sí mismos, que nos den una idea de dónde viene la experticia y su voz, y en base a qué están ellos conversando. Así que empecemos contigo, Oscar, con todo gusto, por favor, si fueras tan amable. Muy buenas noches con todos y todas. Primero, gracias a Octaedro, a Bernardo, que ha tenido la gentileza de invitarme a colocar algunas ideas, reflexiones respecto a este tema tan convocante. Soy Oscar Betancourt Campos y llevo desde ya hace algunas décadas en este camino de querer sembrar cultura, sonidos en un espacio que generalmente resulta árido. Yo me muevo en el campo de la gestión cultural, la investigación también y la música, como ha dicho Bernardo, con algunas agrupaciones que he tenido la posibilidad de compartir, especialmente en espacios comunitarios. Y soy actualmente docente también de la Universidad Central del Ecuador en la carrera de Artes Musicales, la Facultad de Artes. Entonces, nada, qué bueno que podemos compartir, qué gusto, Fabián, volver a vernos también en este espacio. Como decía Bernardo, hemos podido compartir algunos momentos desde la gestión cultural. Entonces, pues aquí dispuestos a entrar a este diálogo tan interesante. Muchísimas gracias, Oscar. Le voy a dar la palabra a Fabián. Así que, querido Fabián, te escuchamos. Cuéntanos Gracias, un poco Bernardo. tu trayectoria, de dónde vienes y qué es de dónde nace tu experticia. Gracias, Bernardo, Oscar, y a todos los que se están uniendo cada vez más a este interesante diálogo que mantendremos nosotros, pero igualmente pueden participar todos ustedes, quizás al final con algunas preguntas. Yo vengo viajando por este mundo de la cultura desde hace 40 años. Me incorporé a la Casa de la Cultura como técnico y luego de eso di un salto hacia la investigación social, pero siempre centrado en la cultura como un punto neurálgico en mi quehacer. Trabajé en algunas instituciones públicas, también tuve un espacio corto en la empresa privada, pero siempre enmarcado en esto de las políticas, de la gestión cultural, del desarrollo comunitario.
tuve la suerte de ser parte desde el principio del Ministerio de Cultura, es decir, tengo una experiencia desde adentro del Ministerio de Cultura que podría ayudar a orientar las posibles causas ahora de su eliminación. En todo caso, dejaríamos abiertas muchas de estas posibilidades para que en el trayecto de la conversación podamos ir dilucidando algunos otros temas que yo considero importantes en esta decisión. Muy bien, muchas gracias. Creo que era oportuno, pues, que las personas que están aquí, que nos están siguiendo a través de redes sociales, Facebook Live, sepan un poco de dónde viene su voz y lo que ustedes pueden compartir. Vamos a partir de un punto básico, de acuerdo, que no son todas las voces ni están todas las personas, pero hemos organizado este espacio un poco como para disparar esta conversación y poder compartir con ustedes ideas, como yo decía anteriormente, una especie de recapitulación de lecciones aprendidas de lo que funcionó y de lo que no funcionó. Mi función, mi nombre es Bernardo Cañizares, mi función es cumplir más un rol de moderador y tal vez en algún espacio ser una especie de abogado del diablo para ver qué podemos nosotros sacar de nuestros invitados. Un poco jalarles la lengua, a ver si pueden salir de sus espacios más acartonados, más formales, donde están aquí siguiéndonos y están compartiendo con nosotros. Pero en todo caso, la primera idea que quiero compartir con ustedes, y me gustaría darle ahora a la inversa el espacio a Fabián para que él empiece con sus ideas, sus consideraciones, es, ok, tuvimos un Ministerio de Cultura, fantástico, pero resulta que ese Ministerio de Cultura fue un elefante blanco. O sea, poco impacto y poco efecto. ¿Qué podríamos decir al respecto, Fabián? ¿Cuáles son tus consideraciones? Tenemos que trasladarnos al principio de la creación, la motivación en sí mismo del Ministerio de Cultura. Hay una sed, una especie de, de presión de muchos de los artistas que ayudaron a que haya esta decisión desde el gobierno de la Revolución Ciudadana, desde Alianza País, para ir creando el Ministerio de Cultura. Obviamente la izquierda siempre va a necesitar sus cantautores, sus íconos representantes de la cultura. Y por lo tanto fue necesario la creación del Ministerio de Cultura en esa coyuntura política de una transformación, de una revolución, de un mirar diferente el pasado y proyectarse al futuro. El Ministerio de Cultura, por lo tanto, cumpliría ese rol bisagra entre el pasado y el futuro, es decir, el poder posicionar el arte, el patrimonio, la cultura en sus diferentes manifestaciones en el país como algo importante, algo trascendente, algo que puede ayudar a identificarnos, a sentirnos orgullosos, a sentirnos seguros también atrás con una historia potente que tenemos. Y yo creo que por ahí fueron las motivaciones de la creación. Sin embargo, ya al interior, al estructurar el Ministerio de Cultura, se va pensando en una política pública, se va pensando en unos indicadores, se va pensando en una efectividad, se va pensando en los derechos culturales, cómo tienen que ser atendidos por el Estado. Y ahí comienza un poco a retorcerse el Ministerio de Cultura por dentro porque las autoridades que llegan, los ministros nuevos, no entienden toda esa dinámica social y territorial en la que el Estado debe poner ingentes recursos para ir cumpliendo las metas de los derechos culturales. Es decir, el acceso a los bienes, a los servicios, a los productos de la cultura. Que nadie se quede sin poder acceder, sin poder disfrutar de esos bienes y servicios. Y Pero es ahí lo que un les poco digo. para, perdón que Sí, te sí. interrumpa, un poco lo lo que tú presentas de alguna manera es una especie de
hasta cierto punto un conflicto en forma y fondo, porque por un lado es el acceso a los servicios culturales, ¿no es cierto?, de la gran mayoría, pero el mismo concepto de un ministerio no es algo acartonado, algo que responde a una lógica que no es necesariamente las vivencias de los gestores culturales en campo. Eh, este desastre que sucede con la institución gubernamental conocida como Ministerio de Cultura, no un poco es el resultado de esta interacción de estas fuerzas en conflicto. A ver, lo que yo te digo, como cualquier otro ministerio, el de salud, el de educación, el Ministerio de Inclusión Social, tienen clara una misión y tienen clara una política pública, porque tienen recursos del Estado para hacer cumplir derechos sociales, derechos económicos, derechos ambientales, si se quiere, y los derechos culturales, obviamente, le competía al Ministerio de Cultura. Y ese rol dista mucho porque las autoridades de turno no entendían esa dinámica. Eso es lo uno. Lo otro, que el gobierno de Rafael Correa también necesitaba transformar el comportamiento y la conducta de los ciudadanos. Y eso es a través de una antropología, de una forma de concebir el mundo, la vida, de una integración simbólica de los ecuatorianos alrededor de algunos íconos, de algunos mensajes que puedan ayudar a tener una mejor sociedad, unos mejores seres humanos. Entonces, ¿qué ministerio podría encargarse de eso? Es decir, un ministerio de la cultura, un ministerio del comportamiento ah, y de la conducta humanas de los ecuatorianos, ¿no? Entonces, esos choques en conflicto realmente no existieron y los ministros, que a la final son los únicos que decidieron la política cultural, lo que hacen es regresar al pasado, a esas estructuras anquilosadas donde la cultura sigue siendo el arte, ¿no? Y depende además de qué tipo de atributos o cualidades tenga el ministro para favorecer a sus gremios. Y esa mentalidad que teníamos supuestamente abierta, amplia, de transformar el Ecuador a través de la cultura, no fue posible. Hay un caso patético, este ministro Noriega, que viene de la Universidad de San Francisco, con una educación europeizada, afrancesada, etcétera, etcétera. ¿Qué hace él? Simplemente replicar esos modelos donde la alta cultura es la que domina y por lo tanto los fondos, que eso sí es lo más importante para los ministros, para apoyar y ayudar a sus gremios, si es que cabe el término, en este caso sería la literatura, el cine, etcétera, y se implementan los fondos concursables, pero direccionados a ciertos grupos. Entonces, la noción genérica, amplia, holística de este Ministerio de Cultura, el rector de una política pública nueva, se desvanece completamente y se llega simplemente a lo que se hacía antes, ¿no? El dar los fondos o el tener una política, proyectos y programas dirigidos a los sectores del arte. Tu aporte, Oscar, ¿qué pasó? Nos quedó, no nos dieron las sábanas, no nos dieron las sábanas porque si es que fue creado dentro de una perspectiva de conducir la conducta colectiva, entonces regresamos a los atavismos de que uno de los atavismos que tenemos como sociedad es que como sociedad somos ingobernables. ¿Será por eso entonces el fracaso de esta institución? Bueno, yo pienso que hay algunos factores que vale la pena analizar y quiero empezar colocando uno que quizás contradice de alguna manera aquella eh, práctica de creer que los ministerios o las instituciones públicas están ahí para sostener los derechos de los ciudadanos. El Ministerio de Cultura, vale la pena recordar, no fue gestado
por organizaciones de base, ni por organizaciones de coaliciones culturales, ni por grupos, asociaciones culturales, ni por luchas populares. Tú mencionabas, Bernardo, por qué es que fue un elefante blanco, decías, el Ministerio de Cultura. Y a mí me parece que precisamente Pero, cuando no perdón, se... Sí. ¿fue o no un elefante blanco? ¿Podrías Bueno, así de yo manera categórica co- decir sí o co- no? coincido en que fue un elefante blanco precisamente porque no logró echar raíces y las raíces para que una institución tenga una razón de ser profunda están precisamente en que se gesten desde las demandas sentidas de la población. En este caso, el Ministerio de Cultura fue... desde 1979, cuando varios intelectuales lanzaron la primera idea de crear el Ministerio de Cultura y fue recogida después, ¿no? Esta intención por los presidentes Borja en ese momento y por Roldós, ¿no? Cuando hubo los primeros brotes de crear el primer Ministerio de Cultura, eso fue un fracaso. Luego en el gobierno de Correa, es más, estos grupos intelectuales que se codearon con el poder que hace que se concrete al final este campo de institucional para la cultura, ¿no? Entonces, evidentemente fue un elefante blanco, pero porque no logró echar raíces este Ministerio de Cultura. Entonces, eso es un aspecto importante que vale la pena tener en consideración. Ahora, evidentemente, cuando el ministerio ahora llega a esta condición de desaparecer, entramos en otro campo de análisis que no tiene mucho que ver con la forma en cómo se maneja el Estado desde el gobierno, ¿no? Recordemos que en nuestro país tenemos esta forma absolutamente vertical que en el campo de la cultura surge de un modelo europeo, francés, español de la gestión cultural, en donde todas las decisiones se toman desde la cabeza del gobierno, ¿no? Entonces, y no es más bien una decisión conjunta que responda a las necesidades y a las demandas de los distintos sectores, sino más bien son Perdón, decisiones que hay se un toman. poco, disculpa que salte ahí sobre esto, pero no ese concepto, ese modelo de gestión, ¿no? Acartonado, o, totalmente horizontal, jerárquico, no se aplica a todos los ministerios de cultura del mundo, de la No sé, región. O sea, ¿qué diferente podría ser del Ministerio de Cultura en Perú o en Colombia o en cualquier otro país? Si son igual de acartonados, si son igual de jerárquicos, eh, entonces tal vez es porque las jerarquías no van con nuestra esencia nacional, entonces por eso simplemente no funcionó. Pregunto. precisamente. Y yo coincido con eso, porque fíjate que en Colombia, por ejemplo, a nivel de ciertos territorios como de Medellín o de Bogotá, tú tienes un modelo de gestión territorial y no es el modelo de gestión europeo tal como nosotros lo conocemos. El modelo de gestión territorial que se aplica allá y que yo creo que funcionaría para el Ecuador es un modelo que conjuga dos aspectos importantes. Primero, la posibilidad de gestionar recursos desde el Estado, recursos públicos que impulsen procesos y proyectos que se gestan desde la localidad en diálogo con la institución pública. Es decir, la institución pública abre las puertas, abre las posibilidades para que la comunidad organizada plantee y proponga cuáles son las líneas de gestión de su propia gestión territorial y con pertinencia cultural. Entonces tú tienes en barrios de Medellín y otros lugares de Colombia este modelo que es súper interesante porque no se reproduce el mismo modelo en otros territorios, sino que responde a las particularidades, a las especificidades de su propia localidad. ¿Y qué es lo que puede pasar entonces en nuestro territorio en donde tenemos tanta diversidad? ¿No? Si nosotros vemos instituciones como la propia Casa de la Cultura, que está la única institución cultural en nuestro país que está y tiene representatividad en las distintas provincias del Ecuador, tienes una gran posibilidad para que haya distintos modelos de gestión que se apliquen en esos territorios y que no sea uno solo el que atraviese a esta institución. ¿Qué es lo que sucede con el Ministerio de Cultura y lo que ha sucedido con el Ministerio de Cultura? Porque desde esta mirada
de los intelectuales ilustrados con referentes europeos que se crea el Ministerio de Cultura, evidentemente las acciones, las políticas que ya se ejecutaron desde la práctica llegaron solamente a ciertos sectores y no a la mayoría del territorio ecuatoriano, en donde hay culturas, hay pueblos que son vivos, o sea, lo que llamamos acá en Ecuador la cultura viva comunitaria, ¿no es cierto? Y que si bien abrió espacio dentro de la ley, muy difícilmente lograron acceder a los recursos públicos que se derivaban desde los famosos fondos concursables y del Fondo de Fomento de las Artes. Entonces, Perdón, un poco por ahí va la discusión, me parece. perdón, interrumpo un poquito para darle el paso a Fabián. Construyendo o tomando lo que dice Oscar, que es este modelo más territorial, ¿no es cierto? Que parece que ha tenido mejor respuesta, que ha tenido mayor impacto. Y partimos de Medellín como un ejemplo, podríamos hacer lo mismo con la Secretaría de Cultura del Distrito en Bogotá. Pero ¿acaso nosotros no convivieron esos dos modelos al mismo tiempo? eh, Te lanzo esta idea. Tú tienes un Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, con 150 empleados, pero tienes una Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito con el quíntuple de presupuesto de lo que manejaba el ministerio y los resultados, a grosso modo, parecerían ser los mismos. ¿Qué opinas tú, Fabián, sobre eso? A ver, el modelo de gestión del Ministerio de Cultura francés del año 59 que se crea es vertical y totalmente centralizado. Ese modelo, esa réplica han seguido algunos países latinoamericanos, pero por ejemplo los ingleses tienen el modelo como el del British Council, es decir, son la reunión de muchos ciudadanos e instituciones que forman un consejo y a través de ese consejo se dictaminan políticas, programas, etcétera. La Casa de la Cultura tenía, sí, tenía más o menos ese modelo de representatividad de varios colectivos. Lastimosamente también fue tomada por los intelectuales con, con poder, con decisión, con conexión política y se cerró la Casa de la Cultura porque realmente era la parte equilibrante entre el poder central, si se creaba el ministerio o antes la Subsecretaría de Cultura, y la organización de los ciudadanos, ¿no? Por eso era la Casa de la Cultura autónoma, donde no intervenía el gobierno. Cuando tú tienes un Ministerio de Cultura, tienes que acordarte que es brazo político del gobierno de turno. Y asimismo, cuando se cierra un ministerio es una decisión política, obviamente, ¿no? Que afecta también a las políticas culturales. Haya o no haya ministerio, se decida tenerlo o no, siempre es una decisión política. Por lo tanto, este balance que podía haber existido entre Casa de la Cultura y el Ministerio de Cultura se rompió porque el Ministerio de Cultura absorbió a la Casa de la Cultura a través de un representante del gobierno dentro del De la Junta Consejo, Directiva. de la junta directiva de la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces, tal autonomía desapareció. Entonces, todos estos pormenores del Sistema Nacional de Culturas, de su diseño, de su construcción, no se iban tomando en cuenta en términos técnicos sociales, sino simplemente en términos políticos de ir amasando mucho más poder y centralizándolo, ¿no? Entonces, esto hay que irlo pensando muy bien. Claro que sí, servicios, bienes culturales cruzado con la variable territorial es importantísimo para que puedas llegar a todos los territorios. Es lo que denominan en Brasil los puntos de cultura, es decir, identificar dónde existen movimientos, dónde hay gente que hace cultura, hay dúos, tríos, qué sé yo, pintores, escultores, artesanos, etcétera, ¿no? Identificar, mapear todo el territorio, lo que denominábamos la cartografía cultural, para poder ir creando estas redes de gestión, donde ellos mismos podrían tener incluso intercambios de conocimientos, aprendizajes mutuos, grandes festivales, etcétera. Es decir, la Pero suena algo muy idílico ciudadanía eso. empoderada
la ciudadanía empoderada justamente de gestionar sus propios recursos y tener sus propios modelos. El Ministerio de Cultura ahí tenía que ser simplemente el facilitador de todos estos procesos. Nosotros creamos las escuelas itinerantes de gestión cultural. Imagínate, ir poniendo en el contexto local el cómo gestionar sus propios recursos. Eso hacía el Ministerio de Cultura. Llegó alguien, desapareció ese programa porque no convenía, porque se estaba llegando demasiado al pueblo y desapareció, por decirte algo, ¿no? Y así una serie de decisiones que se fueron tomando a través de intereses muy personales y obviamente que obedecían al gobierno, a la política gubernamental, ¿no? Pero los intereses personales de alguna manera siempre permean la gestión pública. Eh, y ahí te paso ahí la pregunta a ti, Oscar, un poco. ¿Por qué ese modelo descentralizado que tú mencionabas, utilizando a Medellín como ejemplo, no ha funcionado en Quito, por ejemplo? O tal vez, no sé, mi conocimiento no me permite ver el real impacto que ha tenido la Secretaría de Cultura, pero tenemos este tufo donde siempre la gestión cultural, ya sea a nivel nacional o a nivel regional, ya sea en Quito, en Guayaquil o en cualquier otra ciudad, está permeado por estos intereses individuales que hace que se limite el real impacto de la política y de las instituciones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué atavismos tenemos nosotros sociales que no nos permite romper esas ataduras para realmente tener una institucionalidad cultural que logre cambios idílicos, un poco como lo que menciona Fabián? Eh, ¿Y por qué si tenemos dos modelos similares territoriales, en el uno funciona y en el otro no? ¿Cuál es tu posición, Oscar? Salvo raras excepciones, en la gestión pública de la cultura en nuestro país se ha logrado romper con un vicio que ha sido tremendamente perjudicial para los distintos sectores de la cultura. Hablo en plural porque no hay un sector de la cultura, son múltiples sectores de la y de las culturas. Y este vicio tiene que ver con eh, aquel uso y utilización, más bien, de la cultura y de los artistas en distintas ramas, en especial de la música, para ser funcionales a los procesos electorales. Entonces, evidentemente, dentro de esta lógica que ya nos metimos a hablar de los distintos modelos de gestión, en el modelo de gestión europeo, en el francés, en el español, quien toma las decisiones de todo lo que sucede es, por supuesto, el presidente o la presidenta. Y al hacer eso, entonces dispone que las distintas políticas y la gente que está trabajando para esas políticas actúen en función de sus beneficios electorales, de su beneficio de subir su aceptación dentro de el balance nacional de sus actividades. Entonces, recuerden el tristemente célebre ministro de Cultura que cuando estuvimos en pandemia lanzó este programa desde casa, me parece que se llamó, que fueron unos fondos concursables dirigidos específicamente para subir su popularidad porque días después se presentó para la candidatura, ¿no? Como presidente de la República. Entonces, Estamos hablando solamente para conocimiento de los aquí presentes de Juan Fernando Velasco, ¿no es cierto? Quien fue al final ministro de Cultura y pasó a ser candidato a la presidencia. exactamente. Y así funciona en todos los ámbitos de las decisiones culturales dentro de esta lógica vertical, en donde todo el sistema institucional se pone a favor y a trabajar para beneficios de los antojos y de los apetitos electoreros de los distintos gobernantes, ¿no? Esto no sucede dentro de otros modelos de gestión territorial en donde se deja de lado un poco la cuestión electoral, sino más bien que se entra dentro de una lógica dialogante, en donde, como decíamos hace un momento, se recogen las necesidades de los distintos sectores para poner en práctica e implementar procesos formativos sostenidos de gestión cultural. Acá hace falta solamente escarbar un poco en nuestros territorios del país, pueden ser grande ciudad o pequeña ciudad, no importa el tamaño,
pero los recursos que se destinan desde los municipios para inversión en cultura generalmente se van en contratar artistas para las festividades, generalmente artistas extranjeros a los que les pagan un montón de plata, mientras que los artistas ecuatorianos les pagan con sándwich y cola o con pocos recursos que han quedado ahí medio de lado, pero el interés fundamental de la organización de estos eventos es posicionarle al alcalde, a la alcaldesa, al prefecto, a la prefecta, a quien sea que organizó este evento, como figura fundamental para decir estamos dando circo al pueblo, ¿no? Y entonces bajo esta lógica se ha manejado el Ministerio de Cultura con un mecanismo que es un poco, por decirlo menos, aberrante, que es este único mecanismo para poder implementar las distintas posibilidades de acceder a los derechos culturales y que son los fondos concursables. A través de los fondos concursables que ahora ya han modulado y han matizado un poco em, su accesibilidad a distintos sectores de la sociedad, normalmente lo que se ha conseguido es que las personas que ya conocen el camino puedan acceder a estos fondos a ojo cerrado y quienes no, pues sencillamente no acceden, ¿no? Y al final nos conducen a los distintos artistas a canibalizar entre nosotros mismos con la presa jugosa que nos lance el Estado, de decir, aquí tienen su fondito concursables que gane el mejor, ¿no? Al más puro estilo del circo romano. Entonces, De los gladiadores. pongo estas imágenes un poco duras, pero eso es un poco lo que ha sucedido. ¿Y qué gana? Por supuesto, el que tiene mayores destrezas para dominio de las herramientas, que en este momento son las herramientas tecnológicas, las herramientas de la redacción, las herramientas de poder concebir proyectos, marcos lógicos, etcétera, y son al final quienes acceden a estos fondos concursables. Perdón, Entonces, te sí. interrumpo ahí un poquito, Oscar, para darle el paso a Fabián. ¿Mm? Construyendo o tomando lo que tú dices. Parece ser, Fabián, que lo electoral, lo electorero, como lo queramos llamar, pervierte todo en el, todo, absolutamente, desde la salud hasta los servicios, hasta la gestión de la política pública, ¿no es cierto? Eh, y eso pasó con la cultura. Entonces, en definitiva, el Ministerio de Cultura se convirtió en una herramienta electoral, coyuntural, que no tenía una proyección o un plan a mediano y largo plazo, o si existían esos planes a mediano y largo plazo, pero simplemente se veían muy bien en papel y en la práctica no sucedió nada más que ser una institución cooptada, rehén de intereses particulares de grupos que tienen más o menor cantidad o mayor capacidad o menor capacidad de cabildeo. ¿Qué piensas tú? Faltó tener a la cultura en la centralidad de la política pública, tener a la cultura como fermento y fundamento de una nueva lógica de convivencia. Faltó mucho, a pesar de que hubo algunos pronunciamientos incluso en la Constitución sobre la cultura, su reconocimiento, su validez, su accionar. Sin embargo, el gobierno en sí mismo no ayudó, no contribuyó a que realmente se posicione la cultura como un eje vertebrador de todas las otras políticas, de todas las otras acciones. Imagínate que eh, se hubiera hecho a través de los planes territoriales que la cultura sea importante, ¿no? Para que acompañe todos estos otros procesos, o sea, siempre teniendo a la cultura adelante, a la cultura vista desde todos los conceptos que puedan ser válidos, ¿no? Em, no pasó eso. Y cuando se armó un plan nacional de cultura, simplemente quedó una especie de pronunciamientos sucesivos de buenas intenciones y no se llegó a concretar. Y yo te digo esto por este interrumpimiento que existía entre ministros completamente diferentes, de diferentes formaciones, diferentes intereses. Si hubiese habido una política pública clara desde el gobierno central, todos los otros ministros hubieran obedecido, se hubieran eh, puesto, ¿no es cierto?, a las órdenes de esta política pública y todo su accionar debía estar encaminada al cumplimiento.
no se entendió, no se quiso entender, no se destinó los recursos suficientes y por lo tanto el ministerio deambuló entre una especie de competencia con la Casa de la Cultura, porque también se comenzaron a hacer proyectos, ya no solo era la construcción de política, también se hacía proyectos en los territorios, había muchas acciones concretas, se hacían hasta festivales, se hicieron hasta las ferias de libros desde el Ministerio de Cultura. Entonces, una competencia a la otra institucionalidad, cuando su rol realmente era establecer lineamientos claros y un direccionamiento totalmente estratégico, a dónde ir, a dónde caminar, a dónde llegar. Cuando hablábamos de la formación de públicos, pensábamos en una educación artística para toda la educación regular de manera obligatoria, para tener en 20 años en una generación mucho más consumidores de arte, Pero tener estás ahí, estás públicos, hablando etcétera. de unas cronologías que van en contra de la lógica estatal, de la política No, para nada. coyuntural, No, pues, porque la gobernanza en el Ecuador es coyuntural. Es un pero espacio que responde a las sí. necesidades puntuales y ahí un poco debatiendo contigo, diría más bien, creo que todos los gobiernos tuvieron claridad en cuál era la función del ministerio, que es hagan lo que puedan con lo que tienen. Entonces No, por aquí, eso te decía yo, perdón, Bernardo, te decía, justamente tienes que emular a la política pública del Ministerio de Salud, donde tienes atención primaria en los territorios. Tienes que emular al Ministerio de Inclusión Social, Económica e incluso cultural, que debería ser inclusión cultural, porque si no se vuelve una política cultural perversa, pues, o sea, destinada solo a los actores y artistas. Entonces, lo que yo digo es, tenías que ok, abrir más el paraguas para que haya una rom- intervención romper directa el y un apoyo espectro. directo desde el presidente incluso, ¿no? Oscar, pasándote a ti aquí la palabra. Eh, Tú fuiste funcionario público, estuviste en instituciones culturales, y si tú hubieras sido ministro, ¿qué es lo que tú habrías hecho? ¿Cuáles habrían sido tus acciones en relación a la gestión de este bien monstrenco que se convirtió en el Ministerio de Cultura? Bueno, para empezar, hubiera tratado de no fallar en explicarle al presidente o a la presidenta eh, que las artes y los patrimonios son mucho más que meras ecuaciones administrativas. Tú colocabas como punto de arranque en la invitación a este diálogo si la desaparición o la fusión del Ministerio de Cultura con el de Educación es mera casualidad, capricho o, ¿O digamos, necesidad? una necesidad. Evidentemente, me parece que acá no hay movimientos ingenuos. Lo que sí me parece es que es un rol importante de quien está al frente de una cartera, en este caso del Ministerio de Cultura, poder este, dar elementos, argumentos al presidente o al jefe del Estado para dejarle saber que la institucionalidad cultural, más allá, como digo, de las ecuaciones administrativas, presupuestarias y demás, eh, tiene por detrás una importante representación simbólica para la gente que está en el campo de las artes y de las culturas, ¿no? Defender a capa y espada y ciegamente la eliminación del Ministerio de Cultura no tiene sentido porque no está la gente, no estamos defendiendo la eliminación de la institución. Estamos en contra, defendiendo que no se eliminen los derechos que se han conquistado en términos de poder tener recursos para la cultura de manera específica, ¿no? Entonces, claro, si vuelvo a tu pregunta, si yo hubiera estado en el cargo de ministro de Cultura, para empezar, hubiera pensado en dar los elementos, los argumentos suficientes para que las autoridades consideren, miren desde otra óptica, ¿no? El panorama y en lugar de, como la ex ministra actual, dedicarme a hacer TikToks tratando de subir su popularidad, porque ya vimos que después quiso presentarse para la Casa de la Cultura, ¿no? Ahí está la nota electorera, todo se ata en esas ecuaciones y en esos cálculos políticos.
Entonces, en lugar de haber estado dedicada a eso, se hubiera dedicado a poder llevar adelante los mecanismos de gestión cultural que existen en la ley para poder lograr que se implementen ciertos vacíos y ciertos pendientes que existen en el país, como las distintas redes. Tienes toda la red de espacios escénicos, los espacios de circulación, la red de orquestas, de coros infanto-juveniles. Tienes múltiples mecanismos que establece la red para poder efectivizar la política cultural en el país, ¿no? Entonces yo me hubiera dedicado a eso, a mirar desde el territorio precisamente cómo poder implementar estos espacios, estas redes, y eso no se pudo hacer desde este elefante blanco y mucho menos se va a poder hacer ahora desde una institución en la que quedamos siendo ni chicha ni limonada, ¿no? Entonces, los escuálidos presupuestos de la cultura y la gestión ministerial heredada de manera hacendataria y servil no han sido suficientes para poder aplicar la ley orgánica de cultura, mucho menos lo va a ser ahora. Que la cultura será vista como un apéndice de otros sectores, ¿no? Que por cierto también son sectores absolutamente importantes, pero eso es lo que ahora hemos perdido. Fabián, pasándote la posta, también como una persona que estuvo en espacios de diseño de política pública, funcionario público, y también desde el ámbito de lo privado. Eh, Oscar argumenta y dice, creo que una de las primeras tareas era poder comunicar a las autoridades, a la jerarquía política, la importancia y relevancia de este espacio, de esta estructura para estos cambios profundos que tú mismo mencionas en la sociedad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tuvimos malos comunicadores como ministros o es porque simplemente no hay salvación para las estructuras y las instituciones culturales, tomando como ejemplo la Casa de la Cultura? ¿No debería ser la Casa de la Cultura esa punta de lanza territorial, de acción, de transformación, de creación, de ejecución de proyectos a nivel territorial como una respuesta a este nivel de violencia estructural tan terrible que vivimos como sociedad y que nos hemos acostumbrado y que ya lo naturalizamos? Es normal leer que matan a 6 personas, a 20 personas, que degüellan, que esto, que el otro, con niveles similares a los de una guerra, ¿no? Está sucediendo en Ucrania. Entonces tuvimos malos comunicadores. ¿Qué piensas tú? No, la Casa de la Cultura tiene una misión específica, es la producción de pensamiento. O sea, las universidades son demasiado académicas y tienen su funcionalidad y tienen su visión explícita, crear cierto tipo de contenidos, aportes a la ciencia, etcétera. Pero la Casa de la Cultura es realmente un laboratorio de pensar, de repensar, algo así como lo hizo Vasconcelos en México, ¿no? O sea, tener una Bueno, y ese era el potencia objetivo realmente de Carrión, ¿no? o de Carrión, obviamente, ¿no? Pero Pero ahora implosionar acartonada, un la poco Casa de la que, Cultura, que se dinamitice entre muchos de los núcleos y que se dispare en el territorio para que también en todos los sectores, ¿no? Sobre todo populares, comience a haber esta reflexión permanente: qué es lo ecuatoriano, a dónde vamos, qué es lo humano, si se quiere, ¿no? Lo artístico, lo creativo y todo lo demás. La Casa de la Cultura está delimitada a esa función y ser los espacios para los creadores. El Ministerio de Cultura claramente es el facilita este gran encuentro, es el gran gestionador entre los que producen y la gente que consume. Entonces, a través de grandes, grandes proyectos realmente revolucionarios que transformen. Esto de la educación artística es importantísimo. Como alguien dice, no vamos a tener miles de músicos, pero sí mejores seres humanos, personas más sensibles, con otro tipo de demostraciones, de expresividades, hacer gestiones culturales de afectos, porque las redes son eso, de conocernos, de mirarnos, de intercambiar sentidos, etcétera. O sea, tener otro tipo de sociedad y solo la cultura la posibilita. No vamos a hablar de un ministerio de economía, un ministerio de carreteras, etcétera. Es la cultura.
esa forma de sensibilización de lo humano, de la expresividad más espiritual, si se quiere, ¿no? más Entonces, el Ministerio de primigenia. Cultura es el gran facilitador de esos encuentros, es el gran facilitador. Y ahora Entonces, que pero no tenemos llegó a los serlo. gobiernos autónomos, con los gobiernos autónomos, municipios, juntas parroquiales, etcétera, son los hacedores en el territorio de la cultura, de los patrimonios, de esa efervescencia de recursos culturales que existen desde siempre en las comunidades y que son abandonados, subvalorados y despotenciados. O sea, al contrario, hay que avivar todo eso. Pero ¿cómo se necesita hacerlo? A través de una política dura, ¿no? Una política transformadora realmente desde arriba, que se cambien estos patrones o que se intente cambiar los patrones estructurales que nos ha mantenido en una sociedad de acomplejados, en una sociedad de subdesarrollados mentales, ¿no? Entre comillas. Entonces, eso tenía que ser todo lo que es la institucionalidad cultural. Que no lo hizo. Ahora, qué nos espera en este futuro incierto que Pero cada vez perdón, a ver, planificamos no existe para nada? antes Perfecto. de que respondas esa pregunta, ¿qué nos espera, Oscar? ¿Reabrimos el ministerio o cerramos la LANFOR y tiramos la llave porque simple y llanamente no tenemos solución? Bueno, yo puedo responder eso desde el lugar en el que yo me sitúo. Para mí que es tiempo de resistencia y no es tiempo de resistencia pasiva, sino un tiempo de resistencia reflexiva para poder entender un poco qué es lo que nos está pasando como sociedad. Y acá no solamente en el campo de la cultura, ¿no? Nosotros por alguna razón como sociedad hemos hemos estado dispuestos a aguantar cosas que antes no aguantábamos jamás, ¿no? Yo me formé en el Colegio Mejía y en el Colegio Mejía era suficiente con que suban unos centavos el pasaje y ya estábamos en las calles protestando. Ahora nos clavan millones de cosas, la violencia que no cesa, bueno, el cierre del Ministerio de Cultura hubiera sido realmente una razón más que suficiente para que esa resistencia sea efectiva, sea permanente, sea constante, sea potente, ¿no? Entonces, que no se malentienda, porque no se trata de una resistencia caprichosa a la permanencia de una estructura administrativa, sino al derecho que tenemos los múltiples sectores de las artes y las culturas a vernos representados en la política, en el organigrama simbólico del Estado y también en lo económico y en lo político. Entonces, cerramos la LANFOR, no sé si esa sea la palabra, pero a mí me parece que tocamos fondo. O sea, quizá eso es lo que está pasando. Estamos tocando fondo y quizá ese tocar fondo nos sacuda como sectores, como sociedad y en específico desde la cultura para entonces decir, bueno, hagamos algo, ¿no? A nivel de Estado me parece que ahí estamos todos en neutro, un poco expectantes, espectadores de lo que está sucediendo, sin saber muy bien para dónde van a jalar las cosas. Va a haber esta fusión inesperada que se da, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál es ese fondo que nosotros tenemos que tocar para poder reaccionar? Lo cierto es que administrativamente el Estado se reduce desde una lógica que desde mi punto de vista no es ingenua, ¿no? Se redujo a los sectores estratégicos que tenían que reducirse para aplicar, para llevar adelante la política neoliberal que está en marcha. Entonces, no es casual que se fusione el ministerio encargado de velar por los derechos de la naturaleza, ¿no? Con la entidad encargada de depredarla, pues. Imagínense, es una cosa aberrante nuevamente, es casi como meter en la misma caja al ratón y al queso. Entonces, lo mismo está pasando con la cuestión educativa. Si es que nosotros tuviéramos un sistema, un modelo educativo que sea diverso, incluyente, que responda a las múltiples realidades de nuestro país, quizá no fuera un problema, pero no es así. En el Ecuador tenemos un sistema educativo que es absolutamente estandarizado y que se trata de aplicar de la misma manera en todos los territorios. Y eso es un grave problema, ¿no? Eso mismo va a pasar con la cultura. Muy bien.
Tu posición, Fabián, tú hablas de expresividades, de sentimientos, de las identidades que se construyen y que se construyen de manera territorial, que se construyen en los espacios donde surgen, donde se van perfilando, se van mejorando y van tomando nuevas proyecciones. Eh, y con esa lógica, que es la lógica del gestor cultural, que más o menos se ve abandonado, se ve huérfano de protección, ya sea de gobiernos locales o del gobierno nacional, y que trata de hacer su gestión de la mejor forma que puede, con recursos nimios y raspando la olla constantemente, porque parece ser ese como el leitmotiv de la gestión cultural en el Ecuador. Reabrir el Ministerio de Cultura, pues no cambiaría absolutamente nada. ¿Qué piensas tú? Y su eliminación tampoco ha implicado casi nada en la sociedad en general. Ha afectado a los que realmente han estado cerca del Ministerio de Cultura, cerca del poder, porque jamás el Ministerio de Cultura se ancló hacia la sociedad, o sea, no cuajó en los sectores populares. A través de los fondos concursables se daba una que otra persona, una que otra agrupación, pero no más, ¿no? No hubo un proceso social, histórico de reapropiamiento cultural, de visiones de futuro, de alternativas a la vida, ¿no? De tener dignidad para los artistas. Nunca se proyectó algo así de tener mejores ingresos, ¿no? No solo la parte económica, ¿no? Sino esa parte de dignidad, el tener el derecho a acceder a cierto tipo de, entre comillas, lujos que se podrían dar en la cultura y el arte. Entonces, por lo tanto, ahora quizás sucede lo que sucedió en el 2007, que estaba dentro del Ministerio de Educación, Deportes y Cultura, anteriormente, hace unos 20 años. Fue lo mismo, fue difícil sacarlo, pero ahora regresa ya. Y quizás también puede significar algo irónico, pero podría ser bueno también, podría ser una ventaja que ya no esté el Ministerio de Cultura como un ícono, ¿no? De la cultura, porque como les digo, es el brazo político del gobierno de turno. O sea, cualquier gobierno, derecha, izquierda, o como se llame, va a utilizar al Ministerio de Cultura. Quizás hoy está camuflado, está em, incrustado dentro de esa gama burocrática que se va a disolver ahí momentáneamente, y podría ser una gran oportunidad para que emerjan nuevos liderazgos de gestión cultural en los territorios, para que se puedan ir empoderando los municipios con sus direcciones de cultura, para que las universidades hagan algo. Tienen departamento de cultura y no hacen nada, nunca tienen una vinculación con la sociedad en cultura. Entonces, todos estos entes, de cierto modo, que han sido em, congelados por esta supremacía de representatividad simbólica del Ministerio de Cultura, puedan reaccionar y puedan emerger para poder hacer muchas de las acciones en los territorios. Yo estoy seguro que los municipios, no es cuestión de recursos, pero sí es cuestión de capacitación, es cuestión de inducir a una reflexión mucho más permanente, lo bien y lo bueno que puede hacer la cultura, el arte, el tener patrimonio, el tener una seguridad histórica, el tener una identidad cultural, van a ayudar mucho a fortalecer y a dar mayor dignidad y una vida social mucho más activa a cada una de las ciudades. Y ahí los gestores culturales independientes, el rol de las universidades es importantísima, que se puedan ir insertando realmente en estos territorios, en la formación de grupos y sobre todo ahora que está cultura en educación, debería ser la implementación de la educación artística, entre comillas, obligatoria, por lo menos en el sector público. Eso es importantísimo. Yo solo pensaría en esa política pública. Eso daría trabajo a 20.000
artistas que tienen que convertirse en pedagogos para poder impartir en las escuelas. Imagínate lo que significa, es un gran movimiento con miles de dólares insertados en un solo proyecto. Transformaría la ciudad, la sociedad de aquí a 20 años. Así de simple. Esa Muy podría ser bien. una gran oportunidad. Un poco para ir ya recapitulando y cerrando este espacio, como les digo, que no va a pasar nada después de esta charla, nada va a cambiar, no se va a reabrir, sino simplemente como un espacio de diálogo, de análisis, de repensarnos. Eh, y tomando un poco las palabras de Oscar, una pregunta para Oscar es, evidentemente estamos en una sociedad anestesiada, anestesiada por la coyuntura, anestesiada por la violencia que nos excede, eh, con una capacidad de respuesta bastante limitada, tal vez por el miedo que tenemos a involucrarnos, a salir, a congeniar, en comunidad, buscar una respuesta. Pero un poco repensando todo este proceso, todo lo que ustedes han dicho, ¿cuál consideras tú, Oscar, que es una de las más grandes lecciones aprendidas de este proceso fallido? Em, Me parece que eh, fallamos, me incluyo y nos incluyo, con el permiso de todos, en hacer cumplir el rol para el que fue creado y el rol para los que son creados los ministerios. Hemos fallado, y ese es el aprendizaje, en generar los caminos, las estrategias de presión colectiva para poder sostener una propuesta que ciertamente es necesaria. La institucionalidad cultural en un país como el nuestro es absolutamente necesaria. Y si es que ahora se derrumba, es porque quizás nosotros como sectores culturales no hemos aprendido mucho todavía sobre la implicación y el poder político que pueden tener las agrupaciones y los colectivos organizados más allá de sus propios intereses y de sus propios egos. Eso es algo que yo sostengo y he conversado en distintos espacios. Eh, lo que dice Marina Garcés, ¿no? Esta gran filósofa catalana, cuando nosotros aprendamos a salir del sector o del espacio de la representatividad y logremos colocarnos en el espacio de la colectividad, entonces habremos dado un salto importante. Pero desafortunadamente, desde los distintos espacios, desde los ministerios, así como desde los espacios más pequeños de la ciudadanía, queremos siempre tener la voz de la representatividad, creemos siempre sentirnos los dueños de la verdad. Y eso hace que otras propuestas, otros diálogos, otros comentarios, otras ideas se diluyan, se disuelvan, se opaquen porque la nuestra sigue siendo la más importante. Entonces, cuando aprendamos a salir de este sector y la necesidad de la representatividad, entonces probablemente veamos de manera colectiva que es importante defender algo que ya se consiguió en nuestro país. La institucionalidad cultural tenía que defenderse y no se defendió, con todos los errores que haya, pero logramos tener un presupuesto en el Ecuador que iba creciendo poco a poco. Entonces, para mí que ese es el aprendizaje más grande que nos toca ahora digerir duramente como sectores culturales, empezarnos a tejer desde abajo, ¿no? Limando aquellas asperezas y aquellas dificultades que nos permiten vernos como semejantes dentro de una lucha y de un propósito similar, conjunto. Todos estamos dentro de ese mismo propósito. Por ahí quizás, Bernardo y Muy bien. amigos y amigas que nos escuchen. Fabián, y aquí invito a las personas que quieran hacer alguna pregunta, pueden también escribirlo en el chat. Eh, lo que sucedió fue capricho o necesidad. Si recordamos, esa era la idea de esta charla. ¿Se cierra el ministerio por capricho o se cierra por necesidad? ¿O es demasiado maniqueo estos parámetros que yo estoy presentando? Y hay mucho en la mitad
Entonces no es ni lo uno ni lo otro. Estás silenciado por si acaso. Hay una fecha de caducidad del ministerio. Nació, creció, murió. Eh, es el gobierno que tenemos, es el gobierno porque elegimos y ahí toma estas decisiones que sabemos que obedece a otro tipo de decisiones. Ahora tenemos que en esta nueva coyuntura, en esta nueva realidad, tener los mecanismos, las estrategias necesarias para ser lo suficientemente creativos para poder hacer que la cultura y el arte sigan no solo sobreviviendo, sino que sean algo importante dentro de las familias, dentro de los grupos sociales, dentro de los grupos etarios. Hoy en día, o sea, no es que nos quejemos que falta cultura, etcétera. Hay cultura regada por todos lados, por todos los territorios. Están los grupos de música semanalmente donde yo vivo aquí en Cotacachi. Hay música por donde sea, por donde quiera, bailes, danzas, etcétera, ¿no? O sea, la cultura está viva. Tampoco pensemos que Ministerio de Cultura desaparece, la cultura ha desaparecido. Eso es falso, eso es una entelequia. Simplemente la burocracia de un ministerio de cultura, de una institución, desaparece, se elimina, etcétera, ¿no? Pero la cultura sigue más viva y vigente que nunca. Lo que hay que hacer es que esta cultura sea mucho más exquisita, más apetecida por las grandes mayorías. Bueno, ahí entra también un juicio de valor, etcétera, ¿no? Pero toda intención artística, de donde venga, tiene que ser lo suficientemente apoyada. Y ahora los gobiernos autónomos, descentralizados, parroquiales, municipales, tienen ese gran rol, como les decía, ¿no? Crear sus propios fondos, digámoslo así, para apoyar el arte, para financiar los patrimonios, para tener pueblos bonitos que sean atractivos para su propia gente, y su propia gente es la que vende eso, ¿no? Ahora también hay que pensar en el mercado, en oferta, en la demanda, ¿no? O sea, Muy bien, tenemos suficiente potencial que se puede transformar en productos, incluso algún rato soñando de exportación, ¿sí? Lo que tenemos en el Ecuador. Pero no creemos en nosotros mismos, no creemos en el talento que tenemos. Estamos desvalorizados, subvalorizados. Y eso es necesario, que haya una sola política, una sola mención del Ministerio de Educación, ¿no? Este apoyo al arte en general, que eso nos va a servir para ser cada día mejores, mejores personas, mejores ecuatorianos. ¿Qué hace el fútbol? Anteayer estábamos gritando por nuestra selección, orgullosos, aunque no jugamos y solo vemos, orgullosos, ¿no? Así debemos ser orgullosos también de nuestros talentos artísticos, pero han sido completamente minimizados, completamente desvalorizados desde sus propias comunidades de origen, ¿no? Entonces, sí necesitamos al menos hoy, en esta coyuntura, tener una estrategia clara de posicionamiento, de comunicación, de qué hacemos. Cientos de orquestas infanto-juveniles que están en la ruralidad, que necesitan emerger, salir, presentarse en los grandes escenarios, hacer esta especie de intercambio rural-ciudad. O sea, pero esos roles tienen hoy que hacer los municipios. Necesitamos trabajar más de cerca con AME, por ejemplo, ¿no? Al- eh, para poder motivar, para poder incentivar a que se vayan creando estos incentivos para estos grupos. Hay que intercambiar grupos de todo para salir enriquecidos mutuamente de tanto arte, de tanta talento que tenemos que nos desborda. Quizás esta veámosle como una gran oportunidad incluso de el manejo de una cultura horizontal, ¿no? Porque siempre un Ministerio de Cultura involucra una pirámide, es una estructura jerárquica donde manda el ministro,
donde posiciona su política, no la de todos, ¿no? Entonces, quizás ahora yo creo que es una gran, gran oportunidad para que la Casa de la Cultura pueda hacer algo, para que se Claro. visibilice, para que se posicione como un gran espacio para todos, un gran espacio de encuentro. Aquí un poco me gustaría, como para ir terminando y cerrando esto, porque por respeto a su tiempo y por supuesto sería genial podernos quedar hablando y conversando de esto mucho más tiempo, pero hay algo que me gustó que leo aquí en la caja de comentarios, y es algo que me gustaría, como, si me permiten, de AINI Colectivo, robarlo como eslogan que dice: cada talento es un acto de cuidado colectivo. Bien dicen en inglés que criar a un niño es la tarea de toda una comunidad. Eh, y para terminar, simplemente como una idea no necesariamente conexa con lo que estamos hablando, pero que me gusta mucho esto incluso como eslogan. Eh, lo más visible, Oscar, que pudo tener el ministerio, un ministerio desconectado, con una burocracia que tenía que cumplir parámetros que no necesariamente respondían a las necesidades de la gestión. Lo más visible fueron los fondos concursables, lo que más se pudo palpar el beneficio que podía traer esa política cultural. Pero estos fondos concursables son punta de lanza para el cambio cultural, para la transformación, para el incentivo económico de los gestores culturales, o son una herramienta de coerción. Yo pienso que no hay que satanizar los fondos concursables. De hecho, están presentes en distintos modelos, en distintos lugares, en distintos países, pero el problema es que acá fue el único mecanismo, ¿no? No existe en la ley de cultura. Hay otros mecanismos que permitan dirigir y derivar recursos para los gestores, si no es a través de estos famosos fondos concursables. Y aún pensando en ser democráticos y en que los recursos públicos deban llegar a la gente a través de concursos, deberían establecerse distintos procesos y mecanismos para poder acceder a esos recursos, y no solamente el de los fondos concursables. ¿Qué pasa con lo de las redes culturales? ¿Qué pasa con los de los procesos permanentes y sostenidos de formación cultural? Cosas de esa naturaleza que no se llegaron a implementar. Entonces, evidentemente, son importantes. En nuestro país, como argumentábamos hace un momento, tuvieron altibajos. Yo pienso que en las últimas generaciones de funcionarios que han estado en el Ministerio de Cultura ha habido aprendizajes importantes, además con personas que vale la pena decir también, es gente tremendamente valiosa, mucha de la gente que está trabajando en el Ministerio de Cultura, que tiene iniciativas, que quiere hacer cosas, pero que quizás se ven también frustrados por un aparato estatal complejo, pero que gracias a esta gente se han logrado abrir ciertos candados que habían y ciertas dificultades para que los fondos concursables lleguen a un poco más de personas de una manera un poco más asequible también en sus formatos y demás. Entonces hubo avances en ese sentido, pero nosotros tenemos ya como país una estructura administrativa que es muy compleja de ejecutar recursos para la cultura. Existen todos los mecanismos para comprar armamento, para comprar muebles, pero no para comprar instrumentos musicales, por ejemplo, ¿no? O cosas de esa naturaleza. Entonces, me parece que los fondos concursables son importantes, pero no son los únicos mecanismos con los que deberíamos quedarnos. Muy bien. Bueno, no cabe más que agradecerte, Fabián, agradecerte, Oscar. Nuevamente, no son todos los que deben ser ni están todos los que deberían estar. Eso lo entendemos. Este simplemente fue un ejercicio de abrir un espacio de diálogo, de análisis, de nutrirnos para poder analizar lo que es el contexto en el cual tenemos que desarrollar la gestión cultural. Una gestión cultural marcada por debo decirlo, el canibalismo de lo que deberían ser redes que se convierten en grupos de coerción y de presión
de acuerdo a la posibilidad o no de acceder a las autoridades, una institución que nunca pudo, y en eso concuerdo con Fabián, que nunca pudo calar en la memoria colectiva, en el sentimiento colectivo de un país, y de ahí robo un poco las palabras de Oscar, de un país anestesiado, un país que se encuentra en una especie de compás de espera, de calma chicha, de no sabremos qué irá a pasar, no sabremos cómo, cómo respondemos, o que tal vez estamos coercionados por la violencia social en la que nos encontramos, que es realmente conmovedora, ¿no? Reitero, el objetivo no fue más que abrir este espacio de diálogo, de conversación. No sabremos qué podrá salir de aquí, pero tal vez alguien de aquí en algún momento pues recordará esta charla y los conceptos de aquí vertidos de que si es que tenemos nuevamente la oportunidad, y esa oportunidad no se dará porque vendrá un Mesías, sino por nuestra capacidad de movilización, nuestra capacidad de presencia social, de poder hacernos presentes y que se sienta esa necesidad, aprender algunas cosas de lo que sucedió con la esperanza o con la convicción de que si bien no necesitamos las instituciones porque la cultura es viva, la cultura está ahí, se transforma y se transforma tanto que nosotros tenemos ahora una narcocultura y una cultura de la violencia. Y que esa institucionalidad que si bien no va a limitar lo que hagan los gestores, pues sí ayuda. Y ayudará si es que podemos trascender y decir, bueno, no solamente será una institucionalidad que lo más visible será entregar fondos a los grupos de presión que tengan la capacidad de incidir ahí a quien está a cargo, sino que sea una institución que pueda transformarnos, levantar nuestra espiritualidad, nuestras sensibilidades y lograr esos cambios que tanto anhelamos. Así que muchísimas gracias, Fabián, Oscar, un gusto Gracias. volvernos a encontrar, aunque sea digitalmente, y pues nos veremos en el camino. Como dicen en Quichua, el camino nos reunirá. Ñanda Mañachi. Gracias. Un Gracias gusto. Muchas y buena gracias. noche a todos, a Buenas todos. noches a todos y a Gracias, todas. buenas noches.